Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de especialización en responsabilidad médica. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Vladimir Contreras, y nos va a exponer el tema de las obligaciones de medios y de resultado y los deberes de protección en la responsabilidad médica. El doctor Vladimir Contreras es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en la Maestría de Regulación de los Servicios Públicos por la misma Casa de Estudios, profesor de Responsabilidad Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2012, es profesor adjunto de los cursos de Derecho de las Obligaciones y Responsabilidad Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado del estudio Fernández y Vargas y Abogados. Doctor Vladimir Contreras, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso de especialización en responsabilidad médica. Estamos muy agradecidos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Y antes que nada, quiero pedir disculpas por esos problemas técnicos que son absolutamente imputables a mí. En segundo lugar, quiero agradecer a la organización de Bill Lawyer por la invitación que se me ha hecho extensiva para la posibilidad de compartir algunas ideas en torno a la responsabilidad civil, especialmente en lo que corresponde a la responsabilidad médica, ¿ya? Y la incidencia de los deberes de diligencia y los deberes de protección en lo que toca a lo que es la responsabilidad médica. En primer lugar, eh, para, digamos, clarificar un poco el tema de la exposición, vamos a ver exactamente qué es la responsabilidad civil, ¿ya? Para llegar a lo que es la responsabilidad médica, dentro de lo que se conoce como la responsabilidad profesional, y dentro de la responsabilidad médica, ver cómo es que esta es tratada en el marco de las denominadas obligaciones de medios y de resultado, y ver cómo guarda relación también con el entendimiento de lo que significan los deberes de protección. Entonces, en general, en la responsabilidad civil estamos ante un supuesto de responsabilidad. Se habla de responsabilidad cuando una determinada norma atribuye una cierta consecuencia jurídica ante la verificación de un supuesto de hecho. Y este supuesto de hecho tiene cierta particularidad. Tiene que cumplirse, se dice, los denominados elementos de la responsabilidad civil. Si en el plano de los hechos confluyen los elementos de la responsabilidad civil, la consecuencia jurídica atribuida por la norma será el pago de una indemnización o resarcimiento. Tal como aparece en esta diapositiva, ya ustedes verán que en la parte inferior de la diapositiva se hace referencia a un análisis material. ¿Qué quiere decir? Que, como aparece en esta presentación, para que exista responsabilidad civil tiene que haber daño, ¿ya? Si no hay daño, ¿de qué estamos hablando? Tiene que haber el menoscabo o el padecimiento de una víctima por la acción de quien vamos a denominar causante del daño, ¿ya? Pero en primer lugar tiene que haber daño. Si no hay daño, no se mueve todo el aparato de la responsabilidad civil. Este daño, para entrar ya en el plano de la responsabilidad civil, debe pasar a la categoría de daño resarcible, como aparece en la presentación. ¿Qué quiere decir? Que un daño, para ser merecedor de tutela por la responsabilidad civil, debe ser cierto, como aparece en la diapositiva, debe ser especial, debe ser subsistente y debe ser injusto. ¿A qué alude la certeza del daño? Significa que el daño tiene que acreditarse como evento verificable. Gastón Fernández solía poner un ejemplo en sus clases, ¿no? Bien terrible y gráfico, como diciendo, aquí está el muerto. ¿Qué mayor prueba del daño de afectación? Aquí está el muerto. Entonces el daño, desde la certeza, tiene que ser acreditado como evento verificable. Por la especialidad, el daño tiene que afectar a un determinado interés. Este interés podría ser un interés individual, ¿no? Se causa daño a fulano, mengano, un interés colectivo, una colectividad, o inclusive un interés difuso. Pero el daño tenía que ser especial. En tercer lugar, como aparece en la presentación, el daño debe ser subsistente. ¿Qué quiere decir? Quien pretende reparación por el daño padecido no debe haber sido reparado previamente. Entonces, si a mí me chocan el auto, pero el seguro me paga, entonces la afectación a mi patrimonio ya fue superado por el pago del seguro. Entonces yo no podría pretender, si ya el auto chocado ha sido repuesto por otro auto, me han pagado el importe pertinente, pretender el pago por el auto. Otra cosa será la cobranza del seguro a
quien ocasionó el daño, pero yo, víctima, a quien me chocaron, no tendría un daño subsistente, bajo este ejemplo. Y el daño, dice, debe ser injusto. ¿Qué quiere decir? Que el daño no debe haber sido ocasionado, uno, en ejercicio regular de un derecho, dos, en legítima defensa, y tres, en estado de necesidad. Si el daño es ocasionado bajo alguno de estos tres supuestos, estaremos ante un daño, se dice justificado, un daño justo, en donde no va a haber responsabilidad civil. Entonces, para que exista responsabilidad civil, el daño tiene que ser injusto, es decir, no debe haber sido ocasionado bajo alguno de estos tres supuestos mencionados. Entonces, existente el daño, con el cumplimiento de estos requisitos, no será suficiente para que exista responsabilidad. Tiene que haber un hecho, como aparece en la presentación, un hecho generador del daño. ¿Ya? Alguien tiene que haber sido, o algún evento tiene que haber ocasionado este daño que la víctima señala que padece y que reclama su indemnización o su reparación. Entonces, con relación al hecho generador, se estudia lo que se conoce como la categoría del hecho ilícito y el concepto de antijuridicidad e inclusive los denominados actos lícitos dañosos. ¿Qué quiere decir? El hecho generador ya debe ser un evento que contraviene el ordenamiento. Ahí viene el concepto de la antijuridicidad. El hecho ilícito, simplemente lo voy a mencionar, es una categoría ochocentista que no se desarrolla el día de hoy. El hecho ilícito se configuraba en función de la culpa. En la época en donde se pensaba que el único evento capaz de ocasionar daño era la culpa. Y, por ejemplo, no existía el concepto de riesgo, el concepto de garantía. Por eso hoy el hecho ilícito no es acogido, digamos, como evento globalizante para explicar la responsabilidad civil. Se habla simplemente del hecho generador y se comprende el concepto de antijuridicidad en el sentido de que este hecho debe ser uno que contravenga el ordenamiento. En tercer lugar, el tercer elemento de la responsabilidad civil, como aparece en la presentación, es la relación de causalidad. Para que el agente dañoso, ¿ya?, que ocasiona el hecho generador, tenga la obligación de pagar una indemnización por el daño que la víctima invoca, tiene que existir relación de causalidad entre ese daño y ese hecho generador. Existen diversas teorías de causalidad, como aparece en la diapositiva. La teoría de la causa sine qua non. Bajo esta teoría, existe relación de causalidad entre el daño y el hecho generador si es que, suprimido el hecho generador, no habría padecido daño. Es decir, hay daño porque existe hecho generador. Es un razonamiento, digamos, un poco simple para explicar, en este caso, la relación de causalidad, ¿no? Y es por eso se dice que se acogen otras teorías de causalidad un poco más especiales o más identificadoras del hecho que ocasiona daño. Y en este contexto se explica la categoría de la teoría de la causalidad próxima, en donde se dice que entre varios eventos que pudieron haber causado el daño, se debe escoger como causa del daño aquel evento que se encuentre de manera próxima, temporal y especialmente hablando, ¿ya? Y por último está la teoría de la causalidad adecuada, que es la acogida en el Código Civil peruano, tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual. Se dice que existe relación de causalidad entre cierto daño y cierto hecho generador, cuando producido el hecho generador, normalmente, según la experiencia, se produce daño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona hoy padece de silicosis porque hace 20 años ingresó a una mina como minero sin las medidas de protección adecuadas, o que digan las medidas de seguridad, bajo la teoría de la causalidad próxima, no existiría relación de causalidad entre el hecho de haber entrado a esa mina hace 20 años y el hecho de que padezca daño hoy. ¿Por qué? Porque el daño no se ha presentado de manera próxima en el tiempo o inmediata en el tiempo, pero sí existiría relación de causalidad adecuada. ¿Por qué? Porque según la experiencia hoy, normalmente si alguien entra a una mina y respira silicio sin medidas de seguridad, con el tiempo padecerá de silicosis. Entonces, la teoría de la causalidad adecuada se alimenta de lo que normalmente la experiencia nos aporta. Si a mí alguien me golpea, la experiencia me dirá que yo tendré un moretón. Entonces, el hecho de generar el golpe será la causa del moretón, ¿ya? Pero hay casos en donde la experiencia necesita de datos, de expertos, de técnicos que nos digan que cuando se produce un evento, se produce cierta consecuencia. Ese es el ejemplo de la silicosis. Por ejemplo, nosotros sabemos que alguien puede padecer de silicosis luego de 10, 20 años porque hay expertos médicos, hay informes médicos que con el tiempo y con la reiterancia de casos, así nos han dicho que esto se produce de esta manera.
Entonces, cuando se verifica en el plano de los hechos estos tres elementos de la responsabilidad civil, el daño, el hecho generador y la relación de causalidad, la consecuencia natural, como aparece en esta presentación, es que vamos a identificar al denominado causante del daño. ¿Quién es el causante del daño? ¿Ya? Aquel que materialmente ocasionó daño. ¿Ya? ¿Significa que va a responder? No, solamente es el causante. Para saber si este causante debe responder, hay que hacer un segundo análisis que aparece en la parte superior de la diapositiva. El causante debe pasar a la categoría de responsable. ¿Quién es el responsable? Aquel que debe asumir el peso económico del daño, aquel que debe indemnizar. ¿Y por qué debe indemnizar? Porque respecto de este causante se van a evaluar ciertos criterios de imputación regulados en el Código Civil. El primer criterio de imputación que aparece ahí es el subjetivo, que es la culpa, regulada en el artículo 1969 del Código Civil. Y el siguiente criterio de imputación objetivo es el riesgo o la exposición al peligro, regulada en el artículo 1970 del Código Civil, y la garantía, que explica la responsabilidad vicaria en el Perú. Entonces, cuando respecto del causante se determina que este causante tuvo culpa bajo un criterio de imputación subjetivo, entonces este causante será responsable. Si se determina que debe indemnizar bajo parámetros objetivos, es decir, sin que exista ninguna evaluación de culpa, es decir, porque, por ejemplo, empleó un bien riesgoso o realizó una actividad peligrosa, ¿ya? Entonces responderá objetivamente hablando. Pero será responsable porque respecto de quien causó materialmente el daño, se determina, bajo ciertos criterios de imputación, precisamente su responsabilidad. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Es importante, luego de saber de manera general en qué consiste la responsabilidad civil y cuáles son los elementos que debe confluir para saber si el causante debe ser determinado responsable, es saber distinguir cuándo nos encontramos ante un escenario de responsabilidad contractual y cuándo nos encontramos ante un escenario de responsabilidad extracontractual. Porque esto es importante y determinante para saber qué reglas se van a aplicar ante los responsables del daño, ¿ya? Y es determinante también en la responsabilidad médica para discernir sobre la responsabilidad del médico y, por ejemplo, la responsabilidad de la estructura sanitaria, ¿ya? La clínica o el centro de salud. Entonces, es importante hacer esta distinción. Vayamos a la denominada responsabilidad contractual. El título se conoce así, de manera general, como responsabilidad contractual, pero en verdad nos encontramos ante la denominada responsabilidad por inejecución de obligaciones. La responsabilidad contractual es, en verdad, la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación en sentido técnico, ¿ya? Entonces, la primera gran diferencia entre un escenario de responsabilidad contractual y de responsabilidad extracontractual es que en el primer escenario, ¿ya? Va a preexistir entre las partes, se dice, una relación obligatoria en sentido técnico. Si yo incumplo un contrato respecto de cualquiera de ustedes, porque me comprometí a realizar cierta conducta de prestación, y si producto de este incumplimiento causo daño respecto a mi acreedor, entonces habré incumplido una obligación y estaremos ante el escenario de la denominada responsabilidad contractual. Pero antes se dice que, dada la circunstancia que existe una obligación entre las partes, ya hay una vinculación en concreto entre las mismas. A diferencia de la responsabilidad extracontractual, como aparece en el otro extremo, en la otra columna. En la responsabilidad extracontractual, ¿ya? Entre el agente dañoso y la víctima no existe ningún tipo de relación preexistente que vincule a las partes. Cuando yo atropello a otra persona, ¿ya? Evidentemente, entre el automovilista, mi persona, y la víctima que está pasando por la calle en ese momento y es atropellada, no existe ninguna relación obligatoria que nos vincule, ¿ya? Entonces hay una gran diferencia entre esos dos escenarios. La segunda gran diferencia es que en la responsabilidad por inejecución de obligaciones se produce, se dice, el incumplimiento de una situación subjetiva de desventaja inmersa en una relación obligatoria. En una relación obligatoria, el deudor puede ser titular de deber primario de prestación, de deber de diligencia, de deberes de protección,
de cargas, ¿ya? Y por el incumplimiento de alguna de estas situaciones subjetivas de desventaja, es responsable, siempre y cuando ocasione daño a la contraparte, que es en este caso el acreedor. En cambio, se dice que en la responsabilidad extracontractual, el agente dañoso no contraviene una situación subjetiva inmersa en una obligación, porque no hay ninguna obligación que vincule a las partes. Acá lo que se produce es la contravención, se dice, de un deber general de no causar daño a nadie. Todos nosotros, por convivir en sociedad, por aplicarnos cierto ordenamiento, dada esta convivencia, somos titulares de un deber general de no interferir en la esfera jurídica ajena y en general, un deber general de no causar daño a nadie. ¿Ya? Claro, la contrapartida o la contraparte de este deber es un sujeto indeterminado. Yo, Vladimir Contreras, cuando salgo a la calle tengo un deber de no causar, ¿a quién, Vladi? A fulano, a mengano, a perencejo, sujeto indeterminado. No es un deber concreto respecto de A, B o C, sino respecto en general de otro sujeto indeterminado. Por eso se dice que nos encontramos ante un deber general. ¿Ya? La tercera gran diferencia es que en la responsabilidad contractual, cuando se incumple una obligación o en general una situación subjetiva de desventaja dentro de una obligación, se va a lesionar un interés subjetivo de la contraparte, en este caso del acreedor. ¿Ya? En cambio, en la responsabilidad extracontractual se va, producto de la vulneración del deber general de no causar daño a nadie, lo que va a suceder es que se va a lesionar una situación subjetiva, se dice, de la víctima, que goza de protección erga omnes. Todos nosotros, por el simple hecho de ser personas, somos titulares de un derecho a la intangibilidad. Nadie puede causarnos daño. Nadie puede alterar nuestra esfera jurídica. Si alguien altera nuestra esfera jurídica, debe responder. Como cuarta diferencia, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, cuando se produce el daño, ¿ya? Normalmente se extingue la relación obligatoria primigenia y es reemplazada por otra, que es la obligación de indemnizar. Si yo me comprometí respecto a alguno de ustedes a ejecutar una obra, a entrar a una casa y no lo cumplo y dan por terminado el contrato, entonces ahora estaré obligado a pagar una indemnización. Ya no tengo que entregar la casa, ya no tengo que ejecutar la obra, tengo que pagar una indemnización compensatoria. Pero a veces se dice, cuando la contraparte actúa el remedio de la ejecución forzada, es decir, cuando le exige al deudor, pese al incumplimiento, que cumpla, entonces la obligación no se extingue, sigue siendo la misma. Yo tengo que cumplir, pero adicionalmente tengo que pagar, se dice, una indemnización moratoria, es decir, una indemnización por entregar la obra fuera de plazo, ¿ya? Por entregar la casa fuera de plazo, por ejecutar mi servicio fuera de plazo. Una indemnización moratoria. Entonces la obligación se transforma. Ahora se debe ejecutar la prestación principal más una utilidad complementaria, que es la indemnización. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, como no existe vinculación primigenia entre las partes, producto del daño surge una obligación. Y esa única obligación es la obligación de indemnizar. Obligación que debe ejecutar, en este caso, el agente dañoso, que tendrá la calidad de deudor, ¿ya? Respecto a la víctima, que tendrá la calidad de acreedor. Otra diferencia, como aparece en esta presentación, es que en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, la tutela resarcitoria, que es el hecho de pagar una indemnización, es un mecanismo de tutela de otros tantos mecanismos de tutela que tiene el acreedor producto del incumplimiento. Si a mí, mi deudor, me incumple una obligación, yo puedo, uno, resolver el contrato y el presupuesto es el incumplimiento, aplicar alguna penalidad y el presupuesto es el incumplimiento, o también podría actuar en remedio de la ejecución forzada, el presupuesto es el incumplimiento, y también podría exigir el pago de una indemnización, si se da cuenta usted. En cambio, la responsabilidad extracontractual, la tutela resarcitoria es el único remedio que le asiste a la víctima producto del daño padecido. Y por último, se dice una gran diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual es la previsibilidad. En la responsabilidad contractual por inejecución de obligaciones, se dice que goza del requisito de la previsibilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se resarce acá, evidentemente son los daños por naturaleza previsibles, porque los sujetos, cuando se vinculan, buscan obtener ventajas previsiblemente establecidas entre las partes. Por eso que se resarcen los daños imprevisibles solo y solo si existe dolo en el caso concreto. Pero en el escenario normal se resarcen los daños previsibles.
En cambio, la responsabilidad extracontractual presupone la imprevisibilidad. No goza el requisito de la previsibilidad. Cuando yo salgo a la calle, no sé si seré víctima o seré agente dañoso. No tengo cómo saber a quién causaré daño o si me causarán daño a mí. No podría haber previsibilidad alguna. Siguiente diapositiva, por favor. Dicho esto, ya, vamos a entrar ahora sí a lo que sería la responsabilidad por inejecución de obligaciones para verlo en vía comparativa con la denominada responsabilidad profesional, porque la responsabilidad médica es un tópico particular de la responsabilidad profesional. A ver, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, ya hemos dicho que el deudor normalmente se encuentra obligado a indemnizar al acreedor por el incumplimiento de una obligación, ¿ya? Y por eso el artículo 1321 nos señala que dice, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. ¿Qué quiere decir? Que cuando el deudor incumple, puede incumplir bajo tres escenarios particulares. Puede haber incumplido con dolo, con culpa inexcusable o con culpa leve, como aparece en la norma, ¿ya? Y en función de ello es que se va a determinar el tipo de indemnización que el deudor debe pagarle al acreedor. En el segundo párrafo del artículo 1321 se señala lo siguiente. Dice, el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Acá, ¿qué nos está diciendo la norma? Primero nos está regulando el tipo de daño contractual, ¿no? Se incluye el daño emergente, el lucro cesante, y a través de una interpretación sistemática de esta normativa con las reglas de la responsabilidad contractual, sabemos que también se resarcen los daños de naturaleza no patrimonial, o el daño moral o el daño a la persona, pero que no es materia de esta exposición. Pero que lo que sí es materia de esta exposición es que en este párrafo, al cual estamos haciendo referencia, se dice que todos estos daños van a ser resarcidos en tanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Todos en el Perú saben que cuando se hace referencia a daños directos, estamos en el escenario de la teoría de la causalidad adecuada, ¿ya? Bajo la teoría de la causalidad adecuada se resarcen los daños directos. Y los daños directos comprenden los daños inmediatos. Es decir, bajo la teoría de la causalidad adecuada, es irrelevante si el daño se produce hoy o de acá a 20 años. Es decir, es irrelevante si el daño es inmediato, hoy, o mediato, de acá a 20 años. En tanto producido el evento, normalmente, según la experiencia, se produzca la consecuencia, estaremos ante los daños directos. Y por eso se dice que en el Perú, bajo esta norma, se comprende que la causalidad que aplica en la responsabilidad por inejecución de obligaciones es la teoría de la causalidad adecuada. Pero me interesa el tercer párrafo que está resaltado, que dice lo siguiente. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Les pido por favor que avancen una diapositiva más, luego vamos a regresar, porque quiero explicar esto. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, ¿ya? Se ha desarrollado un poco lo que establece el régimen general de responsabilidad en cuanto a la extensión de la indemnización. Fíjense, la norma nos enseña que exactamente lo siguiente. La norma dice, si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse. Ajá. Nosotros dijimos que el incumplimiento a cargo del deudor podía producirse o por culpa leve, o por culpa grave, o por dolo. Pero según la norma que acabamos de leer, si este incumplimiento se produce por culpa leve, entonces
el deudor deberá resarcir los daños previsibles solamente, como aparece en la presentación, con esta flecha en color amarillo mostaza, ¿ya? La extensión de la indemnización solamente alcanzan hasta los daños previsibles. Contrario sensu, si el incumplimiento del deudor de la obligación a su cargo se produce con culpa grave o con dolo, ¿ya? El acreedor va a tener derecho a reclamar como indemnización los daños previsibles e inclusive hasta los imprevisibles. Es decir, aquellos daños que no podían preverse cuando se contrajo la obligación, ¿ya? Normalmente en responsabilidad civil se resarcen los daños previsibles. Los daños imprevisibles son materia de resarcimiento a título de sanción, ¿ya? Dada la circunstancia en donde el incumplimiento se ha producido por culpa leve, por dolo. No hay que dejarse, dice que el malvado, culpa leve, o que no hay que dejar que el malvado, dolo, se haga pasar por imbécil, culpa leve. Por eso culpa grave, que diga. Por eso el tratamiento respecto a la extensión de la indemnización es exactamente el mismo, ¿ya? Ahora, en la responsabilidad civil, por inejecución de obligaciones, la culpa leve se presume. En cambio, la culpa grave y el dolo tiene que ser acreditado. Entonces, si el deudor incumple, como aparece en la presentación, y el acreedor invoca que ese incumplimiento se produjo con culpa leve y por eso reclama una indemnización, digamos que la carga de la prueba está a cargo del deudor, ¿ya? No del acreedor. ¿Por qué? Porque en el Perú se presume la culpa leve. Entonces, ¿qué tendría que probar el deudor para no responder? Que no tuvo culpa. En cambio, si el acreedor invoca en su demanda de responsabilidad que el deudor incumplió con culpa grave o con dolo, el acreedor tiene la carga de la prueba de probar o el dolo o la culpa grave. Si no logra probar el dolo o la culpa grave, evidentemente no va a tener derecho a resarcimiento. Ahora bien, regresemos a la diapositiva anterior, por favor. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? ¿La anterior a esta? Ya. El artículo 1321 regula la extensión de la indemnización bajo el régimen general de responsabilidad por inejecución de obligaciones. Pero existe un régimen especial de la responsabilidad del profesional, que está regulado en el artículo 1762 del Código Civil. Y la responsabilidad médica está dentro de lo que se conoce como la responsabilidad profesional. ¿Qué pasa? Así como existe la culpa imprudencia y la culpa negligencia, ¿ya? En la culpa imprudencia yo hago algo más de lo que debo hacer. Y en la culpa negligencia no hago lo que yo debo hacer, ¿ya? En cambio, en la culpa impericia, que es la culpa aplicable al profesional, se dice que el profesional responde por no haber cumplido en el plano de los hechos aquellas cualidades, razón por la cual se le reconoce como un profesional, ¿ya? No logra acreditar aquellas condiciones propias de profesional, razón por la cual se le contrató. Entonces, por ejemplo, si a mí me encargan cuidar un celular y claro, se me pierde el celular, se me aplicará cierta culpa. Será negligencia o imprudencia. No es lo mismo que me entreguen a mí un celular para cuidarlo a que se entregue documentación a Ranza. La culpa de Ranza será diferente a mi culpa. Ranza responderá por no haber manifestado en el plano de los hechos contar con las capacidades técnicas o de conocimiento, razón por la cual se le contrató. Otra es la culpa de Ranza respecto a la culpa que en este caso tendría Vladimir Contreras. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 1762? Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de la responsabilidad médica, como en otros casos de responsabilidad profesional, debe hacerse la siguiente distinción. La prestación debe distinguirse si la prestación del médico implica la solución de problemas o asuntos profesionales
o técnicos de especial dificultad o no son de especial dificultad. Pongamos un ejemplo. Ir a un dentista para que le saquen de una muela no es de especial dificultad. Una operación estética no es de especial dificultad. Una operación al apéndice, para retirar el apéndice, no es de especial dificultad. Retirar la vesícula no es de especial dificultad. Entonces no se aplica el artículo 1762 si finalmente la víctima, el paciente, padece daño. ¿Qué se aplica? El régimen general, el artículo 1321 que acabamos de estudiar. Entonces, ¿cuándo se aplicará lo regulado por el artículo 1762? Si es que la prestación del médico, en este caso en particular, es de especial dificultad. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, un trasplante de órganos, tratamiento para el cáncer, ¿ya? Una operación al cerebro, etcétera, etcétera. En estos casos, ¿ya? Se dice que el médico no podría garantizar el resultado, razón por la cual el paciente lo busca, pero sí debe obrar con diligencia. Vamos a ver esto con más detalle cuando veamos este tema con relación a las obligaciones medios y de resultados, ¿ya? Porque si uno va ante un dentista para que le saquen una muela, por supuesto que le tiene que garantizar el resultado de retirarle la muela. El paciente no podría morirse o no podría padecer daños a la integridad, ¿ya? Si uno va para que le retire un apéndice, el apéndice tiene que ser retirado y el paciente tiene que salir sano y salvo. Pero si uno se compromete a un trasplante al corazón, ¿ya? No puede garantizar tal o cual resultado. Podrá garantizar poner al paciente en una posición de salvamento mejor, pero no garantizarle la vida. Un tratamiento para el cáncer, cuando está en etapas muy avanzadas, exactamente lo mismo. Entonces, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, ¿qué dice la norma? Dice, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón, ¿ya? Se produce, y acá sí te pido, por favor, que regreses, que avances a la siguiente diapositiva para explicar esta norma. ¿Qué pasa? Si evidentemente hay incumplimiento, ¿ya? Y estamos en el escenario de problemas técnicos de especial dificultad, ¿no? Acá debería aplicarse, ¿ya? El régimen general de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si uno va ante un tratamiento difícil, como es un tratamiento para el cáncer, ¿ya? Imaginemos que acá, pese a los tratamientos que se le proporciona a la víctima, el paciente muere, ¿ya? O de repente es una operación al cerebro, qué sé yo, por un accidente terrible, un accidente cerebrovascular. El paciente siempre va a buscar la cura. Imaginemos que el paciente fallece, ¿ya? La regla general es que si el médico lograse acreditar, ¿ya? Que fue diligente, no debería responder. ¿Por qué? Porque la cura en este contexto no está en obligación de pago. Yo como médico puedo mejorar la posición de salvamento de mi paciente, pero no le puedo garantizar la cura, porque hay una cierta aleatoriedad que tiene que participar para que se produzca la cura, porque el avance de la ciencia y la técnica no ha logrado niveles de desarrollo superiores como para garantizar este tipo de resultados. En consecuencia, aprobada la diligencia, no debería haber responsabilidad, que es exactamente como funciona el régimen general de responsabilidad que vamos a estudiar más adelante, que vamos a ver más adelante con más detalle. Pero no, acá se busca una mayor protección al profesional. Se dice, mira, tú probando tu diligencia podrías no responder. Así el paciente en este caso no logra el resultado esperado. Porque estamos ante un caso de especial dificultad. No, te vamos a proteger más todavía. Si el daño a la víctima se produce con culpa leve, no existe responsabilidad, como acaba de señalar el artículo 1762. No hay responsabilidad. ¿Cuándo va a haber responsabilidad? Si es que el daño que padece la víctima es producto de una negligencia grave del médico. Si existe culpa grave o dolo, inclusive. Entonces, y entonces como resulta evidente, ¿ya?
Si existe culpa leve, no va a haber responsabilidad. Pero si existe culpa grave o dolo, el médico tendrá que resarcir al paciente no solamente los daños previsibles, sino hasta los imprevisibles. Pero claro, la culpa grave tiene que probarse, el dolo tiene que probarse. Entonces acá, evidentemente, la carga de la prueba estará a cargo de la víctima. La particularidad de la responsabilidad médica es que es bien protectiva, en este caso del profesional de la salud, por una regulación como la que acabamos de estudiar. Se busca, se dice, bajo una perspectiva sistémica de la responsabilidad civil, es que el hecho o circunstancia que a veces el peso económico del daño se quede en la esfera jurídica de la víctima, eso va a generar protección para la responsabilidad de la salud, para el profesional de la salud, para propiciar, se dice, la investigación en el caso en concreto y particular, para mejorar los escenarios de salud de las futuras víctimas. Y acá una explicación que nos da Gastón Fernández otra vez, cuando desarrolla la responsabilidad diádica y sistémica, ¿no? Para justificar por qué la responsabilidad subjetiva normalmente genera que el daño se quede en la esfera de la víctima y no pase a la esfera del agente dañoso, es la siguiente, se dice. Históricamente, en Italia, a partir de los años 60, se preguntaron cuál fue la función de la responsabilidad civil por culpa en la época ochocentista, por qué existió y por qué se dice eh, eh, participó ya o propició el desarrollo tecnológico, ¿no? Si a ustedes le dicen que se van a dedicar a la medicina, pero también les dicen cada vez que un paciente se muera o esté mal, vas a responder, me dedico a otra cosa. O el ejemplo que pone Fernández otra vez. Cuando los hermanos Wright construyeron el primer avión con cañas de bambú, un avión que salía y se caía, ¿ya? Entonces, evidentemente, si al empresario que se dedica a la actividad de la aviación, y sabemos que el desarrollo tecnológico de la aviación es incipiente, ese avión normalmente se va a caer. Pero si tú a este empresario le dices, ok, dedícate a esta actividad, pero cada vez que el avión se caiga, vas a responder, me dedico a otra cosa. Porque si el desarrollo de la técnica no se ha dominado, este avión se va a caer seguido. Voy a tener que pagar indemnizaciones a diestra y siniestra. No me conviene, me dedico a otra cosa. ¿Cómo es que se dice que la responsabilidad civil ayudó al desarrollo tecnológico, entre otras razones económicas y sociológicas? Bueno, con reglas de responsabilidad subjetiva que hizo que el daño se quede en la víctima, porque la víctima tenía que probar la culpa de la contraparte, y la probanza de la culpa normalmente es mucho más gravosa que la probanza de la responsabilidad objetiva. Entonces, bajo una regla de responsabilidad objetiva, la regla general es que los daños se queden en la esfera de la víctima, y la excepción o situaciones excepcionales es que pase a la esfera del agente dañoso. Lo mismo sucede con la responsabilidad médica. Si uno le dice al médico que cada vez que el paciente se muera o padezca daño o tenga yaya, entre otras cosas, va a responder siempre, el médico probablemente se va a ver incentivado a dedicarse a otra cosa. Reglas como esta, ¿ya? Más allá de la calificación ética que se puede hacer, porque obviamente puede haber una calificación ética a esto, o moral, eh, normalmente las reglas de responsabilidad del profesional y con especial atención en la responsabilidad médica son reglas que no hacen que los médicos siempre respondan. Son reglas en donde la responsabilidad del médico normalmente se va a presentar para determinados casos. ¿Qué casos? Si es que existe negligencia grave o dolo. Si existe culpa leve, el médico no va a responder, como textualmente eh, lo señala el Código Civil. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora bien, por eso, en mi opinión, y dependiendo, ¿no? Porque, a ver, uno podría decir, pero profesor, entonces debería ser, esto moralmente no es admisible. La responsabilidad del médico siempre debería ser objetiva, así como se regula en el artículo 1970. Y claro, uno puede, y en verdad es un tema de política, es un tema de evaluación, es un tema histórico también, de diacronía. ¿Por qué? Porque de repente en el plano intersubjetivo siempre será mejor que la víctima sea siempre resarcida, pero desde un plano diacrónico, ya de desarrollo, algunos podrán sostener de que el hecho de que existan reglas en este sentido precisamente salva más vidas a futuro.
que salvar una vida hoy, aunque puede parecer terrible, porque se dice que reglas como esta propician la investigación que va a hacer que la responsabilidad médica tenga un gran desarrollo y salve inmensas vidas a futuro, ¿ya? Ahora, obviamente, dependerá ya del desarrollo discernir cuándo es que estamos ante un caso de especial dificultad y cuándo no. Si un médico pretende excusarse, ¿no? Imaginemos que el paciente muere porque en una apendicitis hubo complicaciones que no deberían haber, es una operación sencilla, ese médico no puede excusarse por el artículo 1726 o 1762. Este no es un caso de especial dificultad. Ergo, debe aplicarse el régimen general. Fíjense, estando en responsabilidad médica, debe aplicarse el régimen general. ¿Y qué dice el régimen general? Que él responde o por culpa leve, o por culpa grave, o por dolo, pero responde. Ok, dicho esto, vayamos a el escenario de las obligaciones de medios y de resultado y cómo tiene incidencia en la responsabilidad médica. Esta clasificación está un poco de retirada, en cierto sentido retirada, porque tiene cierta actualidad, sino que no se comprende como se comprendía antes, ¿ya? Las obligaciones de medios eran obligaciones donde se dice que eh, el deudor no se comprometía a un resultado, sino se comprometía a una actividad diligente, punto, nada más. En cambio, en la obligación de resultado se decía que el deudor sí se comprometía a un resultado, y si no garantizaba ese resultado, respondía, ¿ya? Y es más, algunos inclusive señalaban o inclusive señalan al día de hoy, que esto propiamente no es mi posición, sino la que normalmente se puede encontrar en doctrina nacional. Algunos señalan que el artículo 1314 regula las obligaciones de medios. ¿Por qué? Porque el artículo 1314 dice que quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Y razonan de esta manera, ¿no? Si hay incumplimiento, pero se prueba la diligencia, entonces no hay responsabilidad. Entonces, si yo me comprometí a la pura diligencia y pruebo mi diligencia, pese a que incumplí, no hay responsabilidad. Obligación de medios, dice 1314. En cambio, dicen que los artículos 1315, 16 y 17 regulan a las obligaciones de resultado. ¿Por qué estas normas? O porque en estas normas no es suficiente que el deudor pruebe la diligencia para liberarse. Bajo estas normas, para que el deudor se libere, ¿ya? Tiene que acreditar, se dice, no la diligencia, sino la imposibilidad. ¿Qué quiere decir? Si existe incumplimiento, para que el deudor se libere, debe probar que ejecutar la obligación era imposible. Y era imposible por el advenimiento de lo que se conoce como la causa no imputable, el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, bajo estos tres artículos, se dice que el deudor se compromete a garantizar un resultado al acreedor. Y si ese resultado no se proporciona, el deudor responde, a menos que pruebe que la ejecución de la obligación era imposible por causa no imputable. Vamos a ver que esto no necesariamente es así, ¿ya? Y para esto, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, lo vamos a ver de la siguiente manera. Hoy todos comprenden o todos entienden que todas las obligaciones son de resultado. No existe una distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Todas las obligaciones son de resultado y, ojo, todas las obligaciones son de actividad. ¿Y a qué me refiero con esto? En esta presentación ustedes están viendo que existe un deudor, existe un acreedor, hay una prestación que el deudor debe ejecutar y una utilidad que el deudor debe proporcionarle al acreedor para satisfacer su interés. ¿Ya? ¿Cómo se entiende el cumplimiento en general en una obligación? Existe cumplimiento cuando la satisfacción del interés del acreedor proviene de la conducta del deudor. Dicho de otra manera, Mengoni señaló que el acreedor en general tiene dos tipos de interés. Un interés primario, como aparece en la presentación, y un interés secundario, como aparece en la presentación. Voy a poner un ejemplo.
Imaginemos que yo, Vladimir Contreras, me comprometo respecto de uno de ustedes a entregarles una casa, ¿ya? Ustedes quieren una casa, yo se las voy a proporcionar al título que fuera, ¿no? Usufructo, uso, compraventa, arrendamiento, qué sé yo. Pero requieren que una casa salga de mi esfera eh, patrimonial y pase a la esfera patrimonial de ustedes, al título que corresponde. Pero la casa no va a aparecer en la esfera jurídica de alguno de ustedes de manera espontánea. Yo se las tengo que entregar. Si fuera un auto, yo les tengo que entregar el auto, les tengo que entregar las llaves, tengo que yo salir de la posesión y entrar a ustedes. La casa no aparece en la esfera jurídica por generación espontánea. Entonces, ¿qué necesitan? De mi acción de entrega. Pero ¿qué es lo que finalmente satisface el interés? La casa en sí. Es decir, a mi contraparte no le extasía la simple circunstancia en donde yo le entrego el auto. Miren de qué manera el doctor Contreras le entrega el auto. No, no, no. Les interesa el auto. Entonces, el interés primario de mi contraparte en este ejemplo es el interés respecto de la utilidad, razón por la cual me contrataron, que era el auto. Es el interés respecto del auto, ¿ya? Y el interés secundario de mi contraparte, acreedor, en este ejemplo, va a consistir en la conducta de prestación mía, que es la entrega del auto. Porque como dije, el auto no va a aparecer en la esfera jurídica de alguno de ustedes por generación espontánea. Entonces el acreedor tiene dos intereses. Por el interés primario le interesa el auto y por el interés secundario le interesa el medio que yo tengo que desplegar para proporcionar el auto, que es en este caso mi entrega, ¿ya? Entonces, dice Mengoni, en las denominadas obligaciones de resultado y obligaciones de medios, hay que discernir cuál de estos dos intereses, uno solo o ambos, está en obligación de pago. Es decir, ¿a qué se comprometió el deudor? Entonces, dice él, en las denominadas obligaciones de resultado, lo que hoy se entiende como obligaciones de resultado, y les pido por favor que vean en la diapositiva en la parte inferior izquierda, el deudor se compromete a la satisfacción de ambos intereses, el interés secundario y el interés primario. ¿Qué quiere decir? Que al acreedor, en este ejemplo, le interesa tanto el auto como el medio que el deudor debe desplegar para proporcionar el auto, si la obligación fuese de dar, ¿ya? Es decir, le interesa el resultado y la conducta diligente, en este caso la entrega, para obtener ese resultado, ¿ya? En cambio, las denominadas obligaciones de medios, les pido que vayan a la parte inferior derecha, está en obligación de pago únicamente la satisfacción del interés secundario, no la satisfacción del interés primario. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy porque necesito un trasplante al corazón, porque estoy en las últimas, y solo un trasplante al corazón me puede salvar, o si yo sufrí un accidente y todavía soy consciente y también estoy en las últimas, cuando yo voy donde el médico, yo le digo, doctor, sálveme, ese es mi interés primario. Cuando uno busca al médico, busca la cura, uno no busca para extasiarse con la labor, miren cómo opera este doctor, cómo prescribe la medicina, no, uno busca al médico para que lo curen, ¿ya? Ese es el interés primario. Pero hay determinadas prestaciones médicas en donde el médico sí puede garantizar un resultado, y se estaremos ante una obligación de resultado, como sacar una muela, retirar un apéndice, una operación estética, etcétera, etcétera. Pero hay determinadas obligaciones en donde este médico no puede garantizar la cura. El ejemplo que acabo de poner, una operación al cerebro, un trasplante de un órgano importante, un tratamiento contra el cáncer, hay tantas enfermedades. Ahí, por más que el interés primario de la víctima sea la cura, el médico definitivamente le tiene que decir, no te puedo garantizar la cura. No puedo. El estado de la técnica, de la ciencia, no ha llegado al nivel de que hoy, de manera simple, padecimientos como el que tú me expones sean fácilmente curables. Entonces, por más que a la víctima le interese la cura, el médico no se lo puede proporcionar. Pero hay algo que el médico sí le puede proporcionar. Y entonces, el médico sí le puede decir, mira, yo no te puedo curar, pero puedo mejorar tu posición de salvamento. Te puedo poner en condiciones de curarte.
Es decir, puedo probar contigo este tratamiento experimental. Puedo probar contigo estos nuevos medicamentos que acaba de aprobar la FDA. Puedo, podemos precisamente hacerte, no sé, pues un trasplante a este órgano, ¿ya? Y hay que ver cómo responde, si tu cuerpo rechaza o no rechaza, y te voy a monitorear. Pero voy a ser diligente. Entonces, por supuesto que el deudor le garantiza al acreedor un resultado, no el que él espera, que es la cura, pero sí un resultado, que es la conducta diligente del médico. Porque en la diligencia del médico está el resultado que en este caso la víctima espera. ¿Ya? Esto es en el escenario de las obligaciones de medios. Entonces, si todas las obligaciones son de resultado, en las antiguamente llamadas obligaciones de resultado, el deudor se compromete respecto al acreedor a garantizar este doble resultado: la diligencia, objeto del interés secundario, y proporcionar la utilidad que el acreedor espera, objeto del interés primario. En las obligaciones de medios, el deudor se compromete a la diligencia, porque en la diligencia está el resultado que el acreedor espera, pero obligación de resultado. Ambas son obligaciones de resultado. En el primer caso, se garantiza el interés secundario y primario, y en el segundo caso, solamente el interés secundario está en obligación de pago. Y claro, dicho esto, surgirán algunas preguntas, ¿no? Como aparece en esta diapositiva. Veamos, vayamos por favor a la margen inferior izquierda, en las obligaciones de resultado. ¿Qué pasaría si el deudor satisface tanto el interés secundario como el primario? ¿Qué va a significar? Que el deudor fue diligente y que producto de esa diligencia se satisfizo el interés del acreedor. ¿Qué quiere decir? Yo le entregué el auto a mi acreedor en el día pactado, en la hora pactada y bajo las condiciones acordadas. Fui diligente y producto de esa diligencia, él obtuvo el auto tal y como quería. El escenario extremo está en la parte baja, en donde el deudor no es diligente, es decir, no se satisfizo el interés secundario ni el primario. Quiere decir que el deudor no entregó el auto o le entregó un auto abollado y el acreedor evidentemente no ha visto satisfecho su interés. ¿Eso qué significa? Que hay incumplimiento y ergo hay responsabilidad. Tiene que haber resarcimiento. Fíjense que los escenarios intermedios son interesantes. Fíjense el segundo escenario. ¿Cuál es el segundo escenario? En donde se satisface el interés secundario, hay diligencia, pero no se satisface el interés primario. ¿Qué quiere decir? Que el deudor fue diligente, pero pese a su diligencia, incurrió en incumplimiento. Entonces, si yo estoy presto a entregarle el auto a mi contraparte, o, y finalmente el día acordado no hay el auto, pero yo fui absolutamente diligente, ¿ya? Pese a mi diligencia, bajo la obligación de resultado, yo responderé. Nosotros dijimos en las normas que acabamos de leer que en las denominadas obligaciones de resultado, lo que libera el deudor no es la diligencia, sino la imposibilidad. Este deudor, para no responder, tendría que acreditar la imposibilidad por causa no imputable. La prueba de la diligencia no es suficiente. Ergo, responde. ¿Ya? El otro escenario interesante es que no hay diligencia y, sin embargo, se satisface el interés primario. Es decir, el acreedor obtiene el resultado esperado. Acá habrá cumplimiento o incumplimiento. Hay incumplimiento. Imagínense que ustedes contratan a un guardián para que cuide su casa, ¿ya? Por una noche, porque van a salir a una reunión social. Y esa noche el guardián, todo el día se la pegó y toda la noche se quedó dormido, ¿ya? Y esa noche quisieron robar su casa. Pero sin embargo, como ustedes tenían un perro muy bravo, el perro ladró, agarró a alguno de los ladrones, lo mordisqueó, escapó, pero finalmente no les robaron la casa. Al día siguiente la casa está perfecta, nadie ha robado nada. Uno podría pretender, es decir, si nadie ha robado la casa, significa que el acreedor ha obtenido la satisfacción de sus intereses, que no le roben la casa. Pero alguien podría decir que hay cumplimiento. No, hay incumplimiento. El vigilante no realizó la conducta acordada. No puede pretender pago. Entonces, acá estaremos en un escenario en donde, pese al incumplimiento, no hay responsabilidad, si se dan cuenta. Ahora, uno dirá, pero un ratito, él ha incumplido, pero no va a pagar una indemnización. ¿Significa que no va a tener ninguna sanción? Por supuesto que sí. Se le aplicará en este caso a este vigilante todos los remedios que le asisten a la contraparte que tienen por presupuesto el incumplimiento. Por ejemplo,
no tendrá derecho al pago de la contraprestación. Si incumplió su prestación, no tendrá derecho a que se le pague la contraprestación. Es más, si se acordó una penalidad, por el contrario, tendrá que pagar la penalidad, entre otros remedios. En cambio, les pido por favor que vayamos a la margen inferior derecha. En las denominadas obligaciones de medios se produce lo siguiente. Fíjense en el primer escenario, en donde se realiza el interés secundario y el primario. Quiere decir que hay diligencia y el paciente se curó, ¿no? Es decir, se le proporcionó el tratamiento y el paciente se curó. Ergo hay cumplimiento y no hay responsabilidad. En el último escenario, en donde no se satisface el interés secundario ni el primario, ¿qué significa? Que el médico no fue diligente y el paciente falleció, producto de la diligencia, de su negligencia, ¿no? O sea, el médico al momento de operar se olvidó una gasa, es imposible que se olvide una gasa, no fue diligente. Y si producto de ello el paciente muere, hay responsabilidad, definitivamente. Los escenarios interesantes otra vez son los escenarios intermedios. Fíjense el segundo escenario, en donde hay diligencia, pero el paciente muere. Es decir, se satisfizo el interés secundario, pero no el primario. Acá va a haber cumplimiento. Porque si el médico prueba que operó bien, que se lavó las manos, que no salió una gasa, que aplicó los protocolos médicos aplicables a esta actividad, cumplió. Que la póliza no sirviera para que el paciente viviera, acuérdense, la cura bajo este tipo de obligaciones no estaba en obligación de pago. Entonces le proporcionó el resultado esperado. Que la postre no sirviera para la cura, otra vez, eso no estaba en obligación de pago. Entonces habrá cumplimiento y no habrá responsabilidad. El otro escenario es el siguiente, en donde es el tercer escenario, en donde no se satisface el interés secundario y sí el primario. ¿Qué quiere decir? Acá el médico fue negligente y sin embargo el paciente se curó. El médico se equivocó en el diagnóstico, se equivocó en las dosis de las pastillas y sin embargo el paciente se curó. Acá el médico podría pretender que cumplió y ergo se le pague. No, evidentemente que no. Significa que la cura provino de una conducta diferente a la prestación médica. Evidentemente, en este caso, el médico, o sea, si bien no va a haber responsabilidad, porque el paciente, claro, para que el ejemplo cuadre, si tendríamos que estar ante un paciente en donde no tiene daño alguno ni a su integridad física ni psíquica, ¿no? Pero el médico no puede pretender que se le pague porque incumplió. El paciente tendrá derecho a aplicar los remedios que tiene por presupuesto el incumplimiento. Entre otros, no pagar la contraprestación, aplicar la penalidad si es que cabe aplicar la penalidad, resolver el contrato, entre otros. Entonces, la denominada distinción entre obligaciones de medios y de resultado, ¿ya? Tiene sentido no bajo su formulación clásica, sino bajo el entendimiento que todas las obligaciones son de resultado, sino que hay que entender que en un caso, en las denominadas obligaciones de resultado, se garantiza el resultado que significa la satisfacción de interés secundario y primario. Y en las denominadas obligaciones de medios, el resultado que el deudor garantiza es únicamente, el deudor médico, la satisfacción del interés secundario. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿cómo entra a tallar acá el concepto de los deberes de protección? ¿Qué es un deber de protección? Un paso atrás. En toda relación obligatoria existe lo que se conoce como el deber primario de prestación. Bajo el deber primario de prestación, el deudor se compromete a ejecutar una conducta de prestación para proporcionarle al acreedor una utilidad y es esta utilidad lo que finalmente va a satisfacer el interés del acreedor. Entonces, por ejemplo, se dice que el concepto de interés se construye de la siguiente manera. El acreedor experimenta una necesidad, que es un estado de carencia, ¿no? Imagínense, yo tengo sed, pero hay un bien o utilidad capaz de eliminar esa sed, que es una botella con agua. La atención, o se dice, la valoración subjetiva que este sujeto, yo en este ejemplo, que experimento una necesidad, hago respecto de una utilidad o bien para eliminar esa necesidad, se denomina interés. La valoración que hago respecto de una de las capacidades y potencialidades de un bien o utilidad para eliminar una necesidad, eso es el interés. Entonces, si yo tengo sed, a mí me interesa esa botella con agua. Pero si esa botella con agua está en la esfera jurídica ajena, yo voy a necesitar la cooperación del otro para que esa botella entre a mi esfera jurídica y buscaré contratar.
con esa otra persona. Y al contratar con esa otra persona, ¿no? Al quedar instaurada esa otra persona respecto de mí, bajo una obligación, esta otra persona, deudor, tendrá que ejecutar una conducta de prestación. Tendrá que proporcionarme esa utilidad que yo espero. Y será titular, se dice, de un deber primario de prestación. Siguiente diapositiva. Pero también en las relaciones obligatorias, el deudor va a ser titular de un deber de diligencia. ¿Ya? Si yo me comprometo, voy a hacer la distinción ¿ya? Entre las obligaciones con utilidad material, se dice, respecto a obligaciones con utilidad inmaterial. Obligaciones con utilidad material son las obligaciones de dar. Yo me comprometo a entregar un auto, por ejemplo. Obligaciones con utilidad inmaterial son las denominadas obligaciones de no hacer y algunas obligaciones de hacer. ¿Ya? Pongamos el ejemplo del médico, ¿ya? Como utilidad inmaterial que tiene que realizar una prestación médica para el paciente. ¿Ya? Entonces, por el deber primario de prestación, como aparece en la parte izquierda, ¿ya? El deudor se compromete a ejecutar una conducta de prestación para proporcionar al acreedor la utilidad que este último espera. Es decir, yo tengo que entregar este auto. Por el deber de diligencia, dado que esta utilidad es material, de entregar el auto, yo deudor tengo que proteger esta utilidad. Yo tengo que evitar que causas externas me impidan cumplir. Si finalmente yo le entrego a mi acreedor medio auto, yo responderé, a menos que causas externas me hayan vencido. Es decir, responderé a menos que acredite la imposibilidad por causa no imputable. En cambio, cuando la utilidad es inmaterial, y pensemos en el caso del médico, el deber de diligencia del deudor es mayor. No solamente debe ejecutar, no solamente debe vigilar que causas externas le impidan cumplir. Si yo estoy operando y en plena operación se cae el techo, bueno, y el paciente muere, yo podré liberarme diciendo que una cosa no imputable, ¿no? Era imposible ejecutar la prestación porque en ese momento se cayó el techo. Entonces, incumplí, pero fui vencido por causas externas. Pero, por ejemplo, yo no podría invocar que el paciente se murió porque se fue la luz. Es obvio que si yo soy una clínica, tengo que tener un grupo de electrógeno. Si se va la luz, inmediatamente tiene que funcionar el grupo de electrógeno y la sala de operaciones debe funcionar perfectamente. Ahí no hay causa no imputable. Pero el médico, en este caso en particular, no solamente debe vigilar que causas externas le impidan cumplir, sino que tiene que vigilar su propia conducta, porque en su conducta está la utilidad inmaterial que al acreedor le interesa, ¿no? Porque la utilidad que al acreedor le interesa es propiamente la diligencia de la conducta del médico. Entonces, la diligencia del médico va a ser un deber de diligencia mucho más intenso que cualquier obligación de dar, dado que en la diligencia del médico está la utilidad que el paciente espera. Siguiente. ¿Qué son los deberes de protección? Una pregunta, ¿con cuánto tiempo contamos? Para saber si esto me explayo mucho o no tanto. Normal, puede continuar el tiempo que usted desee. Ya, ok. A ver, ¿qué es un deber de protección? Voy a poner un ejemplo. Em, si yo me encuentro en Saga, ¿ya? Y entro a Saga a comprar ropa, ¿ya? Evidentemente Saga es el deudor, yo soy el acreedor. Saga es el deudor de la entrega de la ropa que yo estoy comprando y yo tengo que pagar un precio, ¿no? Pero yo soy el acreedor en ese ejemplo. ¿Y qué pasa? Que en Saga resulta que encerraron el piso, no pusieron ningún letrero o aviso, yo me resbalo y me golpeo la cabeza. ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy padeciendo daño, ¿ya? Pero fíjense, yo ni siquiera había comprado nada. Simplemente estaba en Saga viendo qué comprar y padecí daño. Un ejemplo como este sucedió en Alemania. En Alemania, una señora entró a una tienda a comprar lino, ¿ya? Y había varios fardos de lino. Este es el famoso caso del linóleo. Y le dijo al empleado de la tienda, por favor, ¿me puedes alcanzar este fardo de lino? ¿Ya? Y este empleado fue tal negligente que se cayó el fardo y golpeó a la señora y a su hijo. Y resulta
que esta señora padeció heridas, tanto ella como su hijo, y demanda a la tienda. Demanda, obviamente, a este empleado de la tienda y a la tienda, ¿ya? Eh, y claro, la tienda se defendió de la siguiente manera. Dijo, a ver, acá estamos en un escenario de responsabilidad extracontractual, ¿ya? ¿Por qué? Porque la señora fue a la tienda pero nunca compró nada. Este, simplemente estaba preguntando por el precio, pero no es que haya comprado y que habiendo pagado en el despacho del lino se le causó daño. Simplemente estaban en tratativas, ¿ya? ¿Qué pasaba? Bajo el régimen alemán de esa época, antes de la modificación del 2001 del libro de obligaciones, eh, una empresa se liberaba de responsabilidad por los daños que ocasionaba su empleado, si es que la empresa lograba acreditar eh, que escogió bien al empleado y que lo supervisó. Es decir, si la empresa acreditaba no incurrir en culpa in eligendo o en culpa invigilando. Y en consecuencia, ¿qué pasaba? Que los daños recaían en los vigilantes, me corrijo, en los empleados. Y claro, la víctima no recibía un adecuado resarcimiento. Porque ¿cuánto podría pagar por indemnización un empleado? A diferencia de la empresa, de las tiendas. Ellas sí tenían capacidad económica para asumir el peso económico del daño. Entonces, ¿qué dijo la corte alemana? Dijo lo siguiente. Cuando dos personas entran en contacto social, ¿ya? Producto de este contacto social y de la buena fe, ¿ya? Surge entre estas dos personas recíprocos deberes de protección. Claro, no trata de entender y qué es ese contacto social. Si yo estoy saliendo a la calle, ya no tengo contacto social con nadie, pero si yo entro a una tienda, existe contacto social. ¿Y qué es el contacto social? Es el riesgo, ¿ya? Que una persona puede causar daño a otra. Es decir, dos esferas jurídicas entran en intersección, razón por la cual se genera el riesgo en donde una podría causar daño a la otra. Entonces, obviamente, si yo entro a Saga, va a haber contacto social. ¿Quién va a generar riesgo a quién? ¿El deudor o el acreedor? ¿Saga o Vladimir Contreras? Saga, porque Saga tiene el dominio de las instalaciones. ¿Ya? Si yo, eh, por decir, voy a instalar un balón de gas en una casa, ¿ya? Yo soy quien genero riesgo a la persona que está en la casa. Yo, deudor, estoy generando una situación de riesgo. Y bajo esta teoría que estamos viendo, yo sería titular de un deber de protección, como ya vamos a explicar. Pero si el acreedor tiene un perro bravo, ¿ya? Es decir, si yo voy a instalar un balón de gas en la casa, yo tengo que ser diligente y cuidar que este balón de gas se instale bien, que no explote la casa, ¿ya? Ni que cause daño a otras personas. Pero si el dueño de la casa tiene un perro bravísimo, tiene un pitbull que nunca salió a la calle y solamente protege su casa, no puede dejar que el pitbull esté andando por ahí nada más, porque definitivamente va a morder al, al empleado que va a instalar este balón. Entonces, en este ejemplo, tanto deudor como acreedor, eh, bajo las circunstancias concretas, son tanto uno u otro quien va a poner en riesgo a la contraparte. En eso consiste el contacto social. El contacto social es el riesgo de generar daño a la contraparte, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Depende del caso concreto. Entonces, si existe contacto social, si existe riesgo de daño, ¿ya? Se dice que las partes, cuando contratan, tienen la confianza de que la contraparte no les cause daño, producto de ese contacto social. Y esa confianza debe ser tutelada, debe ser protegida, no debe ser traicionada. ¿Y por qué norma no debe ser traicionada? La buena fe. Entonces, en Alemania se utilizó como presupuesto el contacto social, es un dato de la realidad, y a ese dato de la realidad se le aplicó la buena fe, que dice que las partes deben negociar, celebrar y ejecutar con buena fe para construir una categoría, la categoría de los deberes de protección. Entonces, cada vez que dos partes
cada vez que las esferas jurídicas de dos partes entran en contacto social, cada vez que existe riesgo de daño de una parte a la otra o de ambas, dependiendo, dada la buena fe, surgen entre ambas partes recíprocos deberes de protección. Entonces, como aparece en la diapositiva, cuando dos partes negocian, celebran o ejecutan un contrato, existe contacto social. Existe el riesgo de daño de una a la otra. Dado que según la norma pertinente, y en el Perú obviamente tendría que ser el artículo 1362, dado que los contratos, dicen, deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe, ¿ya? Todavía no entremos a esa diapositiva. Seguimos en la primera, seguimos en esta, sí. De la buena fe, ¿ya? Ambas partes van a ser titulares de deberes de protección. Ambas siempre dependen. La palabra clave es quién, por sus circunstancias particulares, genera riesgo de daño a la contraparte. Si yo, deudor, por mis circunstancias particulares, genero riesgo de daño a la esfera personal o patrimonial de la contraparte, yo voy a ser titular del deber de protección. Si por el contrario es mi contraparte, o sea el acreedor, quien por sus circunstancias particulares genera riesgo de daño al deudor, es el acreedor quien va a ser titular de un deber de protección. Entonces, ejemplo en donde el deudor es titular de un deber de protección es el ejemplo que les puse, ¿no? La persona que va a instalar un balón de gas en una casa. Claro, para eso la persona tendría que ser propietaria del negocio. Porque si se equivoca en la instalación del balón de gas, si hay una fuga de gas, por supuesto que va a afectar la esfera personal o patrimonial de la contraparte. Ejemplo en donde el acreedor es titular del deber de protección. Por ejemplo, las fábricas en donde los trabajadores se emplean. Si yo soy deudor y voy a prestar mi servicio al acreedor en su establecimiento, en su fábrica, entonces existe riesgo de daño, no de mí respecto del acreedor, sino del acreedor respecto al deudor. Las instalaciones de la fábrica tienen que tener señalizaciones, tienen que haber medidas de seguridad, protocolos. Entonces, es el empleador en este ejemplo que va a ser quien va a ser titular de un deber de protección respecto al deudor. Y habrán casos en donde ambos, tanto deudor como acreedor, serán titulares, en estas circunstancias, ambos de deberes de protección. Por ejemplo, el ejemplo que puse, el propietario de un establecimiento que vende gas, donde él mismo instala gas en el establecimiento del acreedor y el acreedor tiene un perro bravo, en el ejemplo, ¿no? Si este perro tiene que estar amordazado o en un ambiente diferente, etcétera, etcétera, para que no cause daño en este caso al deudor. Es decir, las propias instalaciones del acreedor generan riesgo de daño, en este caso por el perro bravo. Muy bien. ¿Cómo entra a tallar el concepto de deber de protección en la responsabilidad médica? ¿Ya? Se dice que la contraparte del deber de protección, pensemos por ejemplo en un deber de protección en donde el titular del deber de protección es el deudor y la contraparte es el acreedor, obviamente. Entonces, el acreedor va a tener dos intereses, se dice. Un interés en la prestación y un interés de protección. Si yo me comprometo, yo deudor, me comprometo a llevar a alguno de ustedes a destino, ya ustedes son los pasajeros, por el interés de prestación, el pasajero, acreedor, estará interesado en que se le lleve a destino, ¿ya? En el día acordado. Pero por el interés de protección, al acreedor le va a interesar que en ejecución del deber primario de prestación no se le cause daño ni a su esfera personal o patrimonial. ¿Eso qué significa? Que le va a interesar que le lleguen a destino con las maletas, con el juego completo. Es decir, que llegue a destino sano y salvo y con su equipaje. ¿Ok? Vamos, ahora sí, al plano de la responsabilidad médica. Siguiente diapositiva. A ver, por el lado del paciente, en la relación médico-paciente, cuando un paciente busca un médico, acá ya independientemente hablando de si estamos ante una obligación de medios o de resultados, etcétera, etcétera, ¿ya? Si estamos ante el régimen general o el régimen especial, este es un dato adicional en la relación médico-paciente. El paciente tiene dos tipos de interés. Un interés positivo al cumplimiento de la prestación, ¿ya?
que se le proporcione el tratamiento acordado, que se le retire la muela, etcétera, etcétera. Y el paciente, a su vez, tiene un interés negativo a la conservación de la propia salud. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, a ver, para explicar esto voy a poner un ejemplo. Hay un caso bien conocido hace muchos años que consistía en lo siguiente. Un señor ya de avanzada edad, por causa de la diabetes, tenía que amputársele una pierna, ¿ya? Creo que fue tratado en Sabogal, si mal no recuerdo, en este centro médico estatal de salud, que creo que queda en el Callao, el Sabogal. Le iban a amputar, por decir, la pierna derecha, pero no sé qué pasó, eh, algo en la historia, qué sé yo. Cuando a este señor lo llevan a la sala de operaciones, ¿ya? Y le amputan la otra pierna, la pierna que estaba sana. Y claro, por error, negligencia, esta es culpa gravísima, le amputan la otra pierna. Además, cuando uno lee el reporte, algo así, o los datos por este asunto llegó a un arbitraje al final, los antecedentes, dice que el señor se está dando cuenta que le están preparando a la pierna equivocada y él le dice, esa no es la pierna, es la otra. Y medio que no le hacen caso, señor, usted descansa, no se preocupe. Y al final el señor despierta sin las dos piernas, solamente le iban a amputar una y terminan amputándole las dos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El paciente lo que espera, por su interés positivo, es el cumplimiento de la prestación, en este caso que le amputen la pierna correcta, en este ejemplo, obviamente. Si vuelvo a que me retiren una muela, que me retiren esa muela, no otra. ¿Ya? Si necesito una transfusión de sangre, yo espero que no me pongan sangre contaminada. ¿Ya? Por el interés positivo, el deudor exige o espera que le proporcionen lo exactamente contratado. Por el interés negativo, la palabra negativo es circunstancial, ¿no? No es que sea algo mal. Por el interés negativo se dice, el paciente lo que espera es que su esfera personal no se vea alterada. O sea, espera que lo curen, no que lo empeoren. ¿Ya? Es el interés a la conservación de la propia salud. Y claro, el objeto del interés positivo al cumplimiento de la prestación es la prestación. Y el interés negativo a la conservación de la propia salud es el deber de protección. ¿Ya? Pero a diferencia, y te pido por favor que regreses a la diapositiva anterior, pero a diferencia de la circunstancia, por favor la diapositiva anterior, la anterior, justo la anterior a esta. El deber de protección, por definición, es un deber autónomo del deber de prestación. Es autónomo. Pero en la responsabilidad médica, ahora sí baja, por favor. En la responsabilidad médica, el deber de protección no es autónomo. En la relación médico-paciente, el deber de protección del médico está íncito en el deber de prestación. Entonces, cuando se dice que el paciente tiene un doble interés, es decir, al cumplimiento de la prestación y a la conservación de la salud, es en verdad un único interés del paciente. Por definición, el paciente no solamente espera que el médico o lo cure, si es que la cura está en obligación de pago, o que mejore su posición de salvamento, si la mejora la posición de salvamento está en obligación de pago, pero en cualquier caso, el paciente espera que no lo dejen peor, ¿ya? Es decir, el interés negativo de la conservación de la propia salud está íncito en el interés positivo del cumplimiento de la prestación. ¿Eso qué significa? Que el deber de protección forma parte del deber de prestación. Entonces, bajo este entendimiento, no tiene sentido elucubrar sobre la presencia de deberes de protección a cargo del médico respecto del paciente. ¿Por qué? Porque en el deber de prestación está íncito en su estructura el deber de protección. Así que no tiene sentido hacer gimnasia mental al respecto. ¿Cuándo tiene sentido hablar de deberes de protección en el escenario de la responsabilidad médica? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nos encontramos ante la presencia de la estructura sanitaria. Fíjense,
Si alguno de ustedes va a una clínica, con quien contratan es con la clínica, no con el médico. Si uno va a la clínica Delgado o a la clínica San Felipe, Mesón de Santa, etcétera, para algún tratamiento médico, contrata con la clínica. La clínica, para prestar el servicio de salud, se vale del médico, como aparece en esta diapositiva. Entonces, si el paciente padece daño ya por alguna afectación a su salud, claro que va a demandar a los dos, al médico y a la clínica, ¿ya? Pero definitivamente, cuando demande a la clínica, lo va a demandar bajo la vía contractual o inejecución de obligaciones, porque la clínica no cumplió adecuadamente con la prestación de servicios médicos que como clínica prestaba al paciente, ¿ya? Pero claro, el paciente también demandará al médico. Y acá es donde puede hacerse algún tipo de desarrollo de los deberes de protección. El paciente no tiene una relación contractual con el médico, él no contrató con el médico, él contrató con la clínica. Entonces, si bien el médico también va a responder, antes se solía señalar lo siguiente, que el médico va a responder en la vía extracontractual y la clínica en la vía contractual. Fíjense, ¿qué dice el artículo 1325? El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Entonces, si la estructura sanitaria para prestar sus servicios médicos se vale del médico, claro, y si el médico evidentemente incumple con dolo o con culpa, es decir, o que diga incurre en dolo o culpa, razón por la cual se le causa daño a la víctima, dado que la clínica se valió ese médico para cumplir con su obligación, la clínica responde. Entonces el paciente puede mandar a la clínica y al médico. A la clínica en la vía contractual por inejecución de obligaciones y al médico en la vía extracontractual, se solía decir, porque no existe relación contractual entre el paciente y el médico, ¿ya? Eh, pero hoy se está sosteniendo lo siguiente. ¿Y por qué existe la necesidad de sostener lo siguiente? Porque ¿qué pasa si el paciente demanda a la clínica al cuarto o quinto año de producido los daños? No hay problema, porque el plazo de prescripción de la responsabilidad contractual es de 10 años. Pero el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual es de 2 años. Si demanda al tercer año, el médico ya no responderá, porque respecto al médico la acción habrá prescrito. Respecto a la clínica sí, pero ya no respecto al médico, si se dan cuenta. Y ahí hay un problema. Pero hoy se está señalando lo siguiente, se está incorporando los deberes de protección a la relación médico-paciente cuando existen estructuras sanitarias en donde el médico es un empleado de la estructura sanitaria. Se dice lo siguiente, artículo 27 y artículo 36 de la Ley General de Salud. Artículo 27, que señala, el médico tratante, así como el cirujano, dentista y la obstetricia, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos. Más abajo. El médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento informado. Artículo 36. Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este artículo son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e impedito de sus actividades. Entonces, ¿qué se dice? Dado lo establecido por el artículo 27, no es que entre el médico y el paciente no exista una relación jurídica. Existe una relación jurídica. ¿Por qué? Porque el hecho de proporcionar deberes de información o el deber de obtener el consentimiento informado implica una relación concreta entre el médico y el paciente. Pero esa relación no es una obligación stricto sensu. No es una obligación stricto sensu. La obligación stricto sensu, en términos técnicos, es entre la estructura sanitaria y el paciente. Porque el paciente, para empezar, le paga a la estructura sanitaria.
no al médico, ¿ya? Pero, dado el mandato del artículo 27, entre el médico y el paciente va a existir una relación concreta que no es obligación en sentido técnico, pero es una obligación compuesta por, se dice, deberes de protección. El deber de obtener el consentimiento informado, el deber de informar al paciente sobre el diagnóstico, el pronóstico, etcétera, etcétera, son deberes de protección, pero que están fuera de una obligación. Entonces se dice que son obligaciones sin prestación, obligaciones con puros deberes de protección. Y entonces, si nos encontramos ante obligaciones en sí, aunque sin deber de protección, ya, la responsabilidad del médico será contractual, pero no porque haya un contrato entre ellos, sino porque existe una relación obligatoria sin deber de prestación, sino con puros deberes de protección. Y claro, bajo este escenario, el paciente podrá demandar al médico dentro del plazo de prescripción de los 10 años. Esto segundo que estoy señalando, digamos que está en desarrollo, que está en construcción. Hay algunas tesis, algunos artículos que explican esta norma bajo los términos que estoy señalando, ¿ya? Y están extendiendo los deberes de protección a terceros, porque la obligación es entre la estructura sanitaria y el paciente, y el médico es un tercero en esta relación jurídica, y se está extendiendo los deberes de protección a terceros, bajo la figura de obligaciones sin prestación, con puros deberes de protección. ¿Para qué? Para dar un adecuado resarcimiento al paciente. Esto está en desarrollo, no conozco todavía si ha sido recogido por jurisprudencia que lo desarrollen estos términos, ¿ya? Porque lo que normalmente se entiende o se desarrolla es que si el paciente padece daño, ya, claro, puede mandar a los dos, a estructura sanitaria y médico, y ambos responderán, pero uno en la vía contractual, estructura sanitaria, y otro en la vía extracontractual, el médico. Ahora, depende también del caso concreto, porque el ejemplo que yo estoy poniendo es cuando el paciente recurre a la estructura sanitaria y esta se vale el médico. Pero hay casos en donde el paciente contrata con el médico y el médico alquila una estructura sanitaria a sus instalaciones para operar al paciente. Ahí obviamente que la relación en términos obligatorios es entre el paciente y el médico, ¿ya? El paciente y el médico. Y si el médico incurre en incumplimiento, la responsabilidad ahí será recontra contractual y habrá el incumplimiento de una obligación con prestación, ¿ya? Y ahí el escenario de la estructura sanitaria dependerá del riesgo que la estructura sanitaria en cuanto a sus instalaciones haya ocasionado al paciente. Y ahí, por ejemplo, la vía podrá ser de repente extracontractual. Fíjese que ahí cambia la figura, ¿ya? Bueno, señores, quiero agradecerles por su atención, quiero agradecer a Bill Lawyer por la invitación y espero que esta exposición haya sido de su agrado y por mi parte, les digo muchas gracias y gracias por la atención nuevamente. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Ha sido una ponencia muy nutrida, muy completa. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de un participante. ¿Se la leo, doctor? ¿Le parece? Dime, dime. Eh, a ver, José María Toledo. Gracias por la ponencia, doctor. Tengo una consulta sobre el plazo prescriptorio. En concreto, ¿en qué escenario considera usted aplicable la teoría de la cognoscibilidad objetiva por parte del paciente? Es que, a ver, evidentemente la acción obviamente en este caso de responsabilidad, parte del hecho de que se conozca las circunstancias. Es decir, el plazo de prescripción empieza a correr a partir del conocimiento particular. Por ejemplo, si estamos ante un escenario de nulidad, no corre desde la fecha en que el contrato es nulo, sino de la fecha en que se conoce que es nulo. Entonces, acá, si hay daño, ¿ya? El plazo de prescripción empieza a correr desde que el daño se produce. No desde que se produce el hecho generador, sino desde que se produce el daño. Algunos dicen desde que el daño cesa en sus efectos. Pues a partir de la circunstancia del daño va a haber un conocimiento objetivo, porque si alguien padece daño, sabe que tiene daño. A menos que de repente alguien tiene daño y no sabe que tiene daño. No, se me ocurre una persona que es contagiada de VIH y no sabe que tiene VIH y se entera, no sé, pues, un año, 2, 3, 4 años después. Alguien va a la clínica, le hacen un trasplante, no un trasplante, de repente recibe
donación de sangre por un tratamiento médico particular y la sangre está contaminada. Y claro, desde el momento que le han dado sangre contaminada ya padeció daño, ya hay una afectación a su salud, pero en ese momento no lo sabe. ¿Cuándo lo va a saber? Uno podría pensar que el plazo de prescripción empezaría a correr desde el momento que le dan de alta, ¿no? Porque ahí se produjo el daño, porque ahí ya está con sangre contaminada, pero él no lo sabe. ¿Cuándo lo va a saber? Eh, en un momento posterior en el tiempo, cuando de repente contagie a otra persona y esta persona le haga saber que él le ha contagiado de VIH, o cuando tenga que donar, o cuando tenga que pasar algún examen para conseguir un examen médico para conseguir trabajo, le dirán que tiene VIH. Y claro, la persona empezará a preguntarse cómo es que se contagió. Si logra probar, evidentemente, que el contagio vino de la contaminación por la sangre que le fue entregada o proporcionada por cierta clínica, recién ahí tendrá conocimiento del daño. Entonces, en concreto para la respuesta, el plazo de prescripción empieza a correr desde que la víctima padece daño. Al final del microscopio, desde que la víctima conoce que padece daño. Muchísimas gracias, doctor, por haber respondido a la pregunta del participante. Estamos muy felices, doctor, porque haya aceptado la invitación y porque se haya tomado el tiempo de compartir sus conocimientos, su experiencia. Eh, Eso es algo muy valioso para nosotros, para los que nos estamos formando en esos temas de responsabilidad civil, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que en otra próxima ocasión nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un gusto, será todo un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias. Estamos encantados, muy felices por su posición. Les agradezco a ti, agradezco a Bill Lawyer, agradezco a todos los participantes, les pido disculpas por los problemas técnicos y que recién pueda poner la imagen en el celular, sino que estaba conjugando celular con laptop para yo también tener a la vista la presentación. Ya definitivamente para la próxima exposición, de darse el caso, ya no tendré estos problemas técnicos, ¿no? Les agradezco nuevamente. No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted. Ya, nos vemos. Chao, chao.